Estimados participantes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, ¿no?, del curso de Administración de Operaciones. En esta oportunidad, pues vamos a tocar los temas referentes a la estrategia de localización, ¿no?, en función a nuestra logro de unidad referente a la estrategia de optimización de la producción. Entonces quiero darles la bienvenida nuevamente, estar atentos a cada una de las experiencias que vamos a generar y aprendizajes en esta sesión referente a la estrategia, repito, de localización. ¿Cuál es el grado de importancia de la misma? Entonces, ¿qué cosa es la estrategia de localización principalmente, ¿no? Es básicamente una evaluación, ¿no?, de las condiciones, las características y factores necesarios para poder ubicar una planta o el punto de venta o comercialización. Pero para ese sentido es importante que nosotros podamos evaluar qué tipo de producción realizamos. Recuerden que existe la producción de bienes y la producción de servicios. En la producción de bienes nosotros tenemos que considerar algunos factores relacionados a ubicación, ¿no?, de la planta en donde pueda tener acceso a recursos, ¿no?, materiales, insumos necesarios para la producción. Adicionalmente a eso, tendríamos que considerar factores de localización de una planta productora de bienes que tenga también acceso del sistema de transporte, entre otros casos, seguridad, servicios de electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, entre otros. Sin embargo, cuando evaluamos una estrategia de localización para una empresa de servicios, esta tiene que recaer en una evaluación minuciosa del consumidor, ¿no? Si nosotros pensamos evaluar una estrategia de localización, pues tendremos que prestar muchísima atención a quién es nuestro cliente. Cuando hablamos de sistemas de producción, de operación, de transformación, vamos a diferenciar muy bien el insumo principal. Si el insumo principal para un sistema de localización basado en bienes, obviamente recae dentro de la perspectiva de poder identificar fuentes de recursos, repito, como mencioné en su momento, saneamiento, seguridad, acceso de transporte, entre otros, ¿no? Desde otro punto de vista, ahora sí, bajo el enfoque de servicios, nosotros vamos a evaluar la cercanía que podamos tener al consumidor. Entonces, cuando nosotros evaluamos una localización de planta o una localización de un punto de venta de evaluar, vamos a tener que considerar aspectos relacionados a cercanía del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, esta cercanía al consumidor, pues, nos abre puertas dependiendo del tipo de producto que ustedes quieran comercializar. Podemos mencionar, pues, centros comerciales, la ubicación de tiendas donde haya mucho fluido, mucho flujo de personas. Entonces, si yo vendo un servicio, debo identificar claramente qué cosa es lo que hago entonces. ¿Cuál es el valor agregado que genero? ¿Y qué tipo de producción hago? Por ejemplo, el tema de comercialización no es una producción de bienes. Yo comercializo computadoras, comercializo equipos de algún proceso de planta, ¿no?, impresoras, útiles de oficina, podemos hablar un sinnúmero, incluso lo que venden en los supermercados, ¿no? Es comercialización. Y cuando hablamos de la comercialización estamos hablando de un servicio. Entonces, bajo ese concepto, el sistema de evaluación de servicios, repito, recae en evaluaciones de ubicación donde circula el consumidor o el cliente. Mientras que cuando producimos bienes, nuestra estrategia de localización requerirá evaluar factores referentes a suministro de bienes, suministro de insumos, acceso a movilización de maquinaria pesada, de camiones de alto tonelaje, etcétera, con patio de maniobras que permita hacer descargas, entre otras opciones. Entonces, para la estrategia de localización, ¿qué tan importante es? Hagamos un ejemplo. Si ustedes decidieran evaluar la compra de un departamento, un local, no lo sé,
una casa, ¿qué factores considerarían? ¿Mm? Costo del terreno podría ser un factor, podría ser la ubicación, la seguridad, la tranquilidad, ¿no? Cómo son los vecinos, ¿no? La comunidad, diferentes aspectos que ustedes mismos podrían valorar. Y ese podría ser un factor de evaluación denominado evaluación de factores cualitativos. Es una matriz que utilizamos para rankear qué factores son más importantes en función a una comparación, ¿no? Una comparación de opciones que podamos tener disponibles. ¿Mm? Bien, entonces, esta es la estrategia de localización, pero llevado a las empresas, nosotros podemos identificar una serie de opciones o posibilidades, pero también tenemos posibilidades, me refiero a ubicaciones. También me refiero a encontrar métodos para evaluar esas oportunidades. Como siempre digo, eh, esta, esta metodología pues prácticamente recae en dos sentidos, ¿no? En un análisis cualitativo y en un análisis cuantitativo. Lo que yo siempre recomiendo es que si tenemos un análisis cualitativo, lo llevemos al campo de la cuantificación. ¿Mm? Mientras más cuantificable sea mi decisión, mi evaluación, más o mayor éxito podremos tener. Mi récord de éxitos podrá aumentar muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición es sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son esos métodos que podríamos considerar dentro de la metodología para analizar estrategias? Primero, tenemos que conocer la capacidad productiva que tiene mi empresa. ¿Cuál es la capacidad productiva? ¿No? En función productiva hablo de bienes o servicios, porque en función a eso también voy a dimensionar el tamaño y voy a poder elegir, ¿no? Qué tamaño mínimo yo voy a requerir. Si ese concepto está saneado, esa situación está completa, entonces ya podríamos pasar a hacer o utilizar métodos de evaluación. Por ejemplo, tenemos métodos como la programación lineal, ¿no? A través del método de transporte, ¿no? La programación lineal tiene valores fácilmente identificables, múltiples, ¿no? Que trabajan en función a identificar y optimizar la maximización o la minimización de algo. En este caso, si nosotros estamos buscando un sistema de localización, significa que estamos tratando de minimizar. ¿Qué cosa minimizamos? En este caso se minimizan los costos. Desde el otro punto de vista es la maximización. Si nosotros quisiéramos maximizar ventas, pero no en nuestro caso, se utiliza pues esa restricción de la fórmula de la programación lineal que busca optimizar, ¿no? Optimizar y maximizar utilidades. Bueno, esa es otra herramienta. Lo que aquí nos interesa en la estrategia de localización es evaluar ese punto, ¿no? Evaluar la minimización de costos entre las rutas donde se localizan mis puntos de venta o donde los podría yo ubicar. Otra forma es la ponderación cualitativa de factores, ¿no? La que mencioné hace un momento. Esta herramienta la vamos a desarrollar en clase, les voy a explicar una metodología paso a paso en la sesión sincrónica. Y aquí vamos a poder apreciar digamos, una cobertura bastante amplia respecto a lo que nosotros podemos observar, ¿no? Parte de la observación. Mientras que la programación lineal requiere que la oferta y la demanda sea la misma y también conocer el costo de la movilización a través del método de transporte, si se cumplen con las condiciones referidas a ese modelo, se utiliza esa metodología. Mientras que si no tenemos mucha información, podríamos utilizar la ponderación cualitativa de factores. ¿De acuerdo? Entonces ahí relacionamos los factores que para mí se consideran importantes para poder evaluar un local, ¿no? Por ejemplo, la ubicación, la seguridad, pero va a depender mucho de qué tipo de local va a ser. Si voy a colocar una planta embotelladora de gaseosas, no lo sé, uno de mis factores tendría que ser la disponibilidad de agua, ¿correcto? Eso es lo que hace la ponderación cualitativa de factores, eso es lo que evalúa.
Y finalmente tenemos el análisis de punto de equilibrio, ¿no? También es un método bastante práctico, cuantitativo, que analiza los costos fijos y los costos variables, ¿no? Obtenemos los costos totales y de esa manera tomamos decisión en función a qué ubicación o qué localización me generaría más costo y menos costo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres herramientas que vamos a ver en la sesión sincrónica. Los invito a la próxima clase, sesión número 2, para vernos y conversar y desarrollar aspectos relacionados a este punto. Su docente Michael García se despide. Eso es todo por el día de hoy. Gracias.